Buenos días, sigue despertando. Despertando. Bueno, este, bueno, yo les acabo de pasar en el grupo de WhatsApp el, mm, el ejercicio. Permítanme que voy recuerdan que, permítanme, teníamos la clase anterior. Habíamos, les pasé un examen de acá, ¿no? Este examen les pasé y resolvimos el primer ejercicio cambiando, bueno, lo hicimos y después hicimos, era adiabático y después lo hicimos isotérmicamente y dejamos pendiente el número 2, ¿ya? Yo tengo a las 8:30 tengo una reunión, un compromiso que me ha parecido, entonces por favor, me van a disculpar, vamos a pasar clase 1 hora solamente y creo que nos va a dar tiempo para hacer este problema acá que teníamos pendiente, ¿de acuerdo? Ya, vamos a hacerlo este problema de acá, ya, que teníamos entonces, permítanme, bueno, es el que se lo acabo de pasar, ¿les llegó el grupo de WhatsApp? Sí, ya. Muy bien, entonces, voy a dejar de compartir, no, vamos a grabar antes que nos olvidemos. Recording in progress. Ok, entonces les comentaba que vamos a compartir desde la tablet para la pantalla. Muy bien. Ahí tenemos ahí tenemos el problema. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Se ve. Ok. Ya, entonces, bueno, miren, a ver, vamos de una vez, empecemos resolviendo el ejercicio, ¿de acuerdo? Fíjense que les da datos de masa, empieza, a ver, permítanme, vamos a anotar entonces, vamos a, creo que sea mejor así. Bien, entonces empecemos a trabajar con los datos que nos da el enunciado, ¿no? Nos dice que 56, bueno, pongamos datos primeramente. Ok, ahí tenemos los datos. Dice 56 gramos de nitrógeno. Así que nos da en este caso, ¿no? La masa de nitrógeno. Masa de nitrógeno, 56 gramos. Y recuerdan que como no, en realidad en todas nuestras fórmulas no aparece la masa, sino los números de moles, entonces directamente calculamos los números de moles, que es dividiendo la masa, 56 gramos, entre el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del nitrógeno? El peso atómico es 14, ¿no? Pero como es molecular, entonces estamos 28 gramos por mol. Entonces, si me ayudan, vamos calculando entonces ahí ya los números de moles. Esto sería 56 dividido entre 28, nos da 2, ¿no? Entonces tendríamos ahí los 2 moles los 2 moles de nitrógeno. Perfecto. Dice, se expanden
Bueno, ese se expanden y creo que hay un pequeño error ahí. Voy a quitarlo este valor de la expansión. Vamos a decir que 56 gramos de nitrógeno en condiciones normales absorben 600 calorías de calor. ¿Ya? Absorben 600 calorías de calor. Eso lo vamos a corregir ahí. No siempre va a ser una... Entonces lo vamos a dejar. Dice, hay otro dato que me estaba olvidando. 56 gramos, hay otro dato que me estábamos olvidando. ¿Cuál es el dato? Condiciones normales, ¿no? O sea, el primer dato, los 56 gramos. El otro dato es en condiciones normales. Si me dice que está en condiciones normales, ¿no? Entonces esto significa, podríamos decir hasta tres cosas, ¿no? Uno, la temperatura 273 Kelvin, esa es la primera. Y la segunda, la presión es una atmósfera. ¿Habría una tercera más? ¿Quién se acuerda cuál es la tercera más? El volumen 22,4 litros. Mire, cuando ustedes ponen eso, volumen 1, 22,4 litros, ahí hay un error que cometen siempre. ¿Qué me falta en este dato? Ese es un error muy común. El volumen Dicen molar. es volumen molar y esto significa que es por cada mol, ¿no? Claro, entonces, y no es lo mismo porque, claro, lo bueno de esto es que yo agarro acá y multiplico, ¿no? Si yo tengo el volumen molar, entonces me permite este volumen molar, ¿no es cierto?, calcular que va a ser el volumen molar. A ver, permítame un poquito. O sea, este hecho, el volumen 1 es el volumen molar, ¿no? Por el número de moles. Entonces yo pongo volumen 1 es 22,4 litros por el número de moles, litros por cada mol, y multiplico ahí. Entonces recién este es el volumen. El volumen 1 no es 22,4 litros. El volumen 1 sería 44,8 litros. Entonces, fíjense que eso es importante. Ya sé que ya tengo el volumen 1, tengo la temperatura, tengo la presión y tengo el volumen 1. ¿Ya? Y luego dice que absorben 600 calorías de calor. Ahí también hay un dato muy importante a considerar. Cuando me dicen absorben 600 calorías de calor. Entonces, ¿el dato cuál es? El dato es calor, ¿no? El dato viene a ser calor. Entonces anotamos acá ese dato de calor. Pero el valor 600, pero hay un dato más aquí. ¿Cómo expreso en los datos ese término que dice que se absorbe 600 calorías de calor? En positivo. Claro, el signo, muy bien, muy bien. Ahí es, miren, un dato importantísimo. O sea, recordamos nosotros que cuando tenemos el sistema, ¿no? Hablamos de los sentidos, los signos por convención que se tiene. Cuando el calor ingresa al sistema desde el entorno es positivo, cuando sale es negativo. Lo contrario del trabajo, decíamos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el trabajo? Cuando tenemos esta situación con el trabajo, es al revés, ¿no? En el tema del trabajo es al revés. El trabajo ingresa, ¿no? Es negativo y cuando el trabajo sale del sistema hacia el entorno, es positivo. Entonces, ese dato es el que no tenemos que olvidarnos acá. Lo voy a poner así con rojo. Entonces, claro, dice absorbe, entonces positivo. Pero si el problema les haya dicho desprende, aquí no. Si el problema les haya dicho desprende 600 calorías, entonces sí o sí que haya sido negativo. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos de estos dos valores, calor y trabajo. Desde el entorno ese. Ok. ¿Qué más? Sabiendo que el CP molar, ya, muy bien.
nos da el Cp molar. Entonces, el Cp molar vale, ¿cuánto era? 5 medios. 5 medios de R. Recuerdan, entonces, si me da el Cp, hallamos el Cb, ¿no? Hallamos el Cb molar, que en este caso es el Cp molar menos 5 medios. No, perdón, menos R. Menos la constante R. Entonces, el Cb molar va a ser los 5 medios de R menos la R, me va a dar 3 medios de R. Y recuerdan que con ese también hallamos el gamma, que es el CB, el CP sobre el CB. Entonces resulta de dividir 5 medios de R sobre 5 tercios de R. No, al final me da, se simplifica el 2 con el, oh, perdón, acá hay un error, ¿no? A ver. Un segundito. Vamos a ponerlo de nuevo. Era, ok, ahora sí. Era el CP 5 medios de R, el CB 2 tercios, ¿no? O 3 medios, perdón, 3 medios de R. Entonces aquí simplificamos R2 y me queda 5 tercios. Entonces tenemos 5 tercios, no, ya no R, ¿no? Se simplifica la R. Entonces el gamma sería 5 tercios. Bien, ¿qué otro dato más tenemos? Nada más, ¿no? Y de ahí pide determinar lo que normalmente aparece, ¿no? Entonces hay que hallar o determinar y todo lo que nos pide ver es trabajo, trabajo, delta de U, delta de H, dice. No, delta de H y delta de S solamente pide. Pero bueno, vamos a poder hallar todo lo que nos piden, ¿listo? Delta H, delta de S, pero además las condiciones finales, ¿no? Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Y la gráfica, ¿no? Y la gráfica y va variando los procesos, ¿ok? Bien. Entonces, eso representa los datos del enunciado. Permítame, voy a marcar esto de esta manera. Ya, para optimizar nuestro espacio. Entonces, empezamos resolviendo el inciso A, ¿ok? Para eso, entonces, a ver, analizamos el proceso que nos ha dado. ¿Cuál es el proceso que nos ha dado? El inciso A, entonces, si el proceso dice es isobárico. Isobárico. Bien. ¿Qué significaba un proceso isobárico? A ver. ¿Qué significa? Presión constante. Entonces, este de aquí es presión constante. ¿Qué significa eso? Que la presión 1 es igual a la presión 2 y es más, es igual también a la presión de oposición, ¿ya? Y esa presión es un valor constante, ¿ya? Este valor es la presión de oposición, es la 1. En un proceso isobárico, todas las presiones son iguales y además son constantes. Listo. Mire, si es eso, ya conocemos entonces la presión 2, ¿no? O sea, ya de entrada, ¿se acuerdan que me pide presión 2? Entonces, por lo tanto, la presión 2 es igual a la presión 1, que valdría una atmósfera. Entonces ya tenemos un dato de entrada ahí. Y recuerden que siempre tratemos de buscar las otras dos variables, volumen 2, temperatura 2. ¿De dónde podemos sacar esto? Claro, necesitaríamos el volumen 2 y la temperatura 2, ya sea para trabajarlo, miren, ¿de dónde podríamos estar trabajando las otras dos variables? Una, para hallar los otros, una podría ser de la ecuación de estado, presión 2, volumen 2, N, R, T2. Claro,
pero tengo dos incógnitas, volumen 2 y temperatura 2, no me sirve. La otra posibilidad podría ser de la ecuación combinada. Como se ha simplificado la presión, quedaría entonces volumen 1, T1, igual a volumen 2, T2. Pero tampoco, fíjense que aquí no me sirve porque no conozco ni el volumen ni la temperatura 2. Entonces no puedo hallar por las dos fórmulas que siempre usamos. Entonces dejamos pendiente el volumen y la temperatura 2 y analizo qué datos tengo del problema, del proceso. Aparte de los datos iniciales, tengo otro dato. ¿Cuál es el otro dato? El calor. El calor, ¿no? Muy bien, el calor. Entonces ustedes recuerdan que si estamos en un proceso a presión constante, ¿a quién era igual el calor? ¿Quién se acuerda? Si el proceso es a presión constante, a presión, el calor es igual, no a la energía interna, al cambio de entalpía, al cambio de entalpía. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí ya tendríamos entonces directamente el valor de la, ya tendríamos el valor de la entalpía, delta de H. Entonces, ¿cuánto sería delta H? Las 600 calorías. Y resuelto el tema de la delta de H, entonces, ya tendríamos el delta de H, miren. Y bueno, no me pide el problema, pero aprovechemos para hallarlo. Si tengo delta de H, puedo hallar delta de U. Entonces, puedo hallar delta de U. ¿Se acuerdan que la fórmula para hallar el delta de U o el delta de H, ¿cuál era la fórmula? La fórmula me decía que, o sea, para el delta de U, ¿se acuerdan que había la fórmula que decía que el delta de H es igual a gamma por delta de U? Entonces de aquí directamente reemplazamos el delta de U, va a ser igual a delta de H sobre gamma, ¿no ves? Entonces lo único que tenemos que hacer es dividir ese valor de delta de U, que es los 600 calorías, entre los 5 tercios, ¿no? Que sería el gamma. Y de esa forma ya tendríamos el delta de U. No nos pedía el problema, pero aprovechamos para hallarlo. Entonces, ¿cuánto sería este valor? ¿Me ayudan? Suficiente. Me daría, si no me equivoco, 360, ¿está bien? Dividiendo ¿está bien? Los 360. Sí, ingeniero. Eso es, ¿no? Bien, entonces ya tengo delta de U, pero ¿qué más me pedía? Bueno, trabajo, delta de S, pero para eso fíjense que ya puedo hallar los otros dos valores. Si ustedes ya tienen el delta de U o el delta de H, ya pueden hallar la temperatura. Es al revés. Recuerden que antes me daban la temperatura y hallaba el delta de U o el delta de H, ¿no? Pero es que primero hallaba la temperatura. En este caso, primero encontré el delta de U y el delta de H, entonces esos valores lo agarramos para hallar la temperatura 2 y la presión 2, sobre todo la temperatura 2. Entonces hacemos para la temperatura 2, o sea, partimos de la definición. Puede ser de delta de U o de delta de H. A ver, hagámoslo con el delta de H. Es igual a N Cp por delta de T, vale decir T2 menos T1. Entonces, como ven, aquí mi única incógnita es la temperatura 2. Entonces agarramos y de ahí despejamos la temperatura 2. Entonces, a ver, el despeje, ¿cómo sería? Pasaría el delta de H, pasaría a dividir N sobre CB medio, ¿no ves? El NCB pasaría a dividir y luego sería a sumar la T1. Listo, ya está despejada, ¿no? Este NCB pasó a dividir y este pasa a sumar. Y tenemos todos esos valores y es reemplazar solamente. Reemplazamos el delta de H son las 600 calorías dividido entre N. N lo teníamos, el dato era
N 2 moles. Así que aquí tenemos los 2 moles. Siempre reemplacen las unidades para ver si su despeje está bien. De todas maneras, eso ya es un aviso. El CB era 3 medios de R. Como estoy trabajando, a ver, la R, recuerdan que tiene 3 valores según las unidades en calorías, en joule o en atmósfera litro por cada mol Kelvin. Como estoy trabajando en calorías, entonces el CB medio 3 medios de R, esa R también debe tener las calorías para poder simplificar. Así que reemplazamos el valor, recuerdan, de 1,987 calorías mol Kelvin. Y a ese valor le sumamos la temperatura 1, que es 300 Kelvin. No es 300 Kelvin. La temperatura 1 era 273 porque era condiciones normales. Entonces, 273 Kelvin. Y listo. Y con eso entonces, a ver, vayan calculando, tendríamos la temperatura. Entonces aquí tendríamos la temperatura 2, ¿no? A ver, veamos las unidades. Este mol con este mol se va. Esta caloría con esta caloría se va. Y aquí queda el Kelvin en el denominador del denominador, así que por extremos y medio sube y se va a poder sumar con el Kelvin acá. Y ahí tendríamos. Puedo simplificar este 2 con este 2 también, ¿no? Entonces la operación sería 600 dividido entre paréntesis 3 por 1,987. Cerramos el paréntesis. ¿Cuánto le salió? Y sumamos 273. A mí me sale 373,6. 65. ¿Cómo estamos? Sí, sí, ¿Está general. bien? 67, vamos a redondearlo ahí. Kelvin. Ya está la temperatura 2. ¿No? Ok, entonces ya tenemos la temperatura 2. Ahora puedo hallar el volumen ya, ¿no? Puedo hallar el volumen por cualquiera de las fórmulas de acá. Ya sea la combinada o la ecuación. Hagamos por la combinada, está más fácil, ¿no? De aquí despejamos el volumen 2. Entonces decimos, ¿no? Entonces el volumen 2. Entonces el volumen 2, despejando de la fórmula, sería B1 por T2 sobre T1, ¿no? Entonces este me daría el volumen 1, que era 44,8 litros, por la temperatura 2, que es la que acabo de calcular. Vayan viendo el cálculo. Kelvin dividido entre la temperatura 1, que es 273 Kelvin, ¿no? Entonces, de esa manera, ya estaríamos calculando nuestro volumen 2. ¿Cuánto resultó ser ese volumen 2? A ver. Me sale 61,3. ¿Está bien? Sí, sale eso. Muy bien, 61,3 litros. Entonces, fíjense que ya tengo mi volumen 2. Así que solamente me faltaría el tema del trabajo, ¿no? Me faltaría solamente el tema del trabajo y del delta de S. ¿Ok? Voy a continuar acá con esta división, ¿ya? Para seguir ahí, el inciso B lo hacemos al otro lado. Bien, entonces ya tengo el volumen. Vamos con el trabajo y el delta de S. Podemos empezar con el delta de S, ¿no? ¿Qué pasaría con el delta de S? Para el delta de S, entonces. La fórmula general, ¿se acuerdan del delta de S? Es igual a... el delta de S es igual a N CB molar, lo tenemos en el formulario general, T2 sobre T1. Ya N CB molar más NR, logaritmo de los cocientes de los volúmenes. ¿Ok? Entonces, bueno, lo podemos reemplazar todos los valores ahí, o podemos también hacer, miren, esta simplificación. ¿Cuál?
si yo veo aquí que este volumen 2 sobre volumen 1 de la ecuación combinada que teníamos de esta ecuación de acá, de esta, miren, yo puedo despejar B2 sobre B1, que sería T2 sobre T1. O sea, yo puedo hacer esto de aquí, lo voy a poner aquí con este color. De la ecuación combinada, B2 sobre B1 es igual a ¿cuánto? Paso a multiplicar, a dividir, a multiplicar, entonces sería T2 sobre T1. Entonces yo puedo reemplazar esos dos valores, miren, acá. N, CB molar, logaritmo, aquí quedaría T2 sobre T1. Si ya tienen los valores no hay problema, lo pueden hacer directo ya, ¿no? Pero miren, les quería mostrar este cambio por el logaritmo, que lo hicimos cuando estábamos deduciendo las fórmulas generales, y reemplazo en lugar de B2 sobre B1, eso es lo mismo que T2 sobre T1. Entonces, si ustedes observan, aquí tengo en común el N, ¿no? El logaritmo, eso es común. Entonces me queda aquí solamente, me queda CB más R, ¿no? CB más R. Entonces cuando uno factoriza eso, factoriza lo que es común, N, CB y todo lo demás, a ver, lo hacemos, esto ya lo hicimos, pero volvemos a hacerlo antes para que ustedes ejerciten aquí la deducción. Delta de S factorizamos, les decía, el N, ¿qué más? El N, el logaritmo de T2 sobre T1, y fíjense que me queda CB molar más R. ¿Y quién es CB molar más R? ¿Quién se acuerda? ¿A qué es igual ese CB más R? CP. El CP. Entonces, la fórmula, o sea, viene una fórmula más directa del delta DS, ojo, ¿no? Es el delta DS a presión constante. El delta DS quedaría igual al CP, ¿no? No. Está bien. El N, está el N delante, lo voy a poner delante el CP por el logaritmo de T2 sobre T1. Y ahí está, ¿no? Está la fórmula, miren más. Y a esa la podemos, la podemos reemplazar, ¿no? Esa fórmula la podemos reemplazar ya los datos, ya es más, es una ecuación, por supuesto es una ecuación más corta ya, ¿no? Reemplazo los datos aquí, el N era 2 moles, el CP 5 medios de R, el delta de S tiene unidades de calorías, ¿por qué? Sobre Kelvin, así que aquí es 1,987 calorías sobre mol Kelvin por el logaritmo de las dos temperaturas. ¿Ya? A ver, permítame. ¿Está bien? Si hay alguna duda, por favor no se preocupen, me la hacen. Entonces reemplazamos los valores, el logaritmo de las dos temperaturas, la temperatura es 373.7, la primera, o la temperatura 2, 373.7 Kelvin sobre 273, ¿no? 273 Kelvin. ¿Listo? Y con eso tendríamos también el delta de S ya, ¿no? Ya tendríamos el delta de S. ¿Cuánto salió? El delta de S saldría igual a, otra vez simplificamos ahí, ¿no? El 2 con el 2, el mol con el mol, y fíjense que aquí no se va y me queda calorías sobre Kelvin, que es la unidad del ¿no? Lo que sí se simplifica es el Kelvin acá dentro del logaritmo, ¿no? Ahí se simplificaría. Entonces, el resultado sería multiplicar 5 por 1,987 por el logaritmo del cociente de los 373.7 dividido entre 273. ¿Cuánto le salió eso? Me sale 3,12.
Sí, Calorías sobre Kelvin. Y ya está entonces el delta de S. Bueno, lo único que nos queda es el trabajo, ¿no? Ya está. Entonces lo único que nos queda es el trabajo, así que vamos con el trabajo. ¿Ya? El trabajo. ¿Recuerdan la fórmula del trabajo? A ver, ¿alguien se acuerda de cómo calculábamos el trabajo? Si tenemos ya el delta de U, tenemos el calor, dos formas de hallar el trabajo. ¿Quién me dice cuáles serían las dos formas de hallar el trabajo acá? A ver, ¿cuáles serían las dos formas para hallar el trabajo? Dos maneras les decía. El trabajo es igual al calor. De la primera ley. Siempre acuérdense de la primera ley. Una es de la primera ley. ¿Qué decía de la primera ley? De la primera ley me decía que el delta de U es igual a calor menos trabajo. ¿No? Calor menos trabajo. Entonces, de aquí puedo hallar el calor, o perdón, el trabajo. Entonces, el trabajo sería igual a calor menos el delta de U. ¿No ve? Y ya estaría eso. Y ya estaría una forma de calcular el trabajo. Esa sería una forma. La otra, esta es una de la primera ley. ¿Y la otra? ¿Cuál sería la otra? La segunda, de la definición de trabajo. ¿Ya? De la definición de trabajo. ¿Y qué dice la definición de trabajo? Dice que el trabajo es la integral de la presión de oposición por dB de B1 a B2. Y como la presión de oposición es una sola, o perdón, es la P, ¿no? La presión de oposición es la P constante, hay una sola presión, ¿no es cierto? Es una sola P. Así que agarramos y esa P sale de la integral y quedaría B2 menos B1. Ahí está. Dos formas de calcular el trabajo. ¿Sí? Dos maneras de calcular el trabajo que tenemos. ¿Ok? A ver, ¿cómo sería de la primera? Entonces, aquí en la primera. De la fórmula entonces sería, tendríamos, claro, el trabajo, reemplazamos aquí, ¿no? A ver, el trabajo sería igual a el calor, que son los 600 calorías, menos el delta de U. ¿Cuánto era el delta de U? Lo tenemos arriba, menos 360 calorías. Menos 360. Como ambas son calorías, así que menos 360 calorías. Solo que aquí hay que, el trabajo no me sale en calorías, ¿no? ¿En qué tiene que estar el trabajo? El trabajo debe estar ¿en qué debe estar el trabajo? En Joule, ¿no? Entonces convertimos una caloría a 4,18 Joule. Miren. Y ahí tendríamos el trabajo, ¿no? ¿Cuánto saldría entonces este trabajo? ¿Me ayudan ahí calculando, por favor? Entonces el trabajo, calorías, con calorías se va y tendríamos el trabajo. Por este lado, ¿cuánto sale eso? Sería 600 menos 360. No, me da 240 y eso multiplicamos por 4,18 y eso nos da 1003. ¿Está bien? 1003,2 Joule. ¿Salió eso? ¿Me confirman?
Sigue adelante. Ahora vamos con la segunda, a ver, comprobémoslo. Normalmente puede haber una variación por la conversión, ¿no? Así que, ¿qué pasa con la segunda? Si hacemos presión por V2, entonces de la segunda fórmula sería la presión, que vale 1 atmósfera, por la diferencia de los volúmenes. Y el volumen 2, ¿cuánto era? 61.3 menos el volumen 1, 44,8. 44,8 litros. ¿No ve? Aquí igual la conversión. Hay que hacer igual la conversión. ¿Qué conversión hay que hacer? Pues la conversión sería atmósfera litro abajo, porque arriba me ha quedado atmósfera litro, y obviamente a joule. Y aquí usamos la ecuación, no es la ecuación, ¿no? Sino la conversión de la R, atmósfera litro. Siempre para convertir atmósfera litro a julio, usamos de que 8,31 de la R, ya no necesitamos poner sobre mol Kelvin porque se simplifica arriba y abajo, sino que directamente los valores y las unidades de arriba, 0,082, los valores de la constante R. Y ahí fíjense que ya tendríamos, a ver, se va atmósfera, se va litro y me queda joule. Si nosotros calculamos esto, ¿cuánto nos da? ¿Parecido o no? 61.3 menos 44.8. Esa es la diferencia de volumen. Y multiplicamos por 8,31. 8,31 era, ¿no? Ya me olvidé. Eso es, ¿no? 0,082. Me sale, caramba, hay un valor muy diferente aquí. ¿Qué pasó? ¿Cuánto es la constante? Ese me fue. 8,31 es, ¿no? ¿Por qué me está saliendo acá muy diferente? Me sale 1600, ¿no? A ver. Sí, sí, igual salió. Algo hemos cambiado acá. A ver, revisemos. La temperatura 2 aumentó, está bien. El delta de U, el delta de H, está bien. 5 tercios, 360. Calor vale 600. El despeje acá está bien. Y este pasa allá, delta de U, está bien. Una caloría 4,18 está bien. ¿Qué ha pasado acá? 600 menos 360, 240 por 4,18 me da 1003 julio. ¿Está bien? La presión constante es una atmósfera. 61,3 menos 44,8. A ver, el volumen 1, 44,8. El volumen 2, 61,3. A ver, ese volumen, si lo sacara por... era 2 por 0,082 por 373,7 dividido entre 1, ¿está bien? 61,3. ¿Dónde está el error aquí? La presión vale 1. ¿Qué pasó acá? Algo estamos haciendo mal porque tiene que salir, se debe cumplir. El proceso es isobárico, presión constante, hemos hecho bien aquí, está bien. El delta de H, aquí hay un error. Bueno, no sé si hemos... aquí está el error, miren. Mire bien que aquí está el error. ¿Lo vieron?
¿Dónde está el error? Aquí está, ¿no? ¿Lo ven el error? Miren, delta de H, NCB le puse. Y SP. Ahí está el error. SP. Y si SP cambia aquí. Aquí cambia a 5, ¿no? Y si es 5, ya cambia la temperatura. A ver, rapidito. Tendríamos que dividir 600 dividido entre 5 por 1.987 más 273. Sale 333 ya. Punto 4, ¿no? Revísenlo, miren. 333.4 Kelvin. Si es así, ya cambia aquí. ¿No? Este ya era 333.4 y ya cambia mi volumen. Todo va a cambiar, todo cambia como dice la canción, ¿no? Por 44,8 dividido entre 273. ¿Me siguen? Por favor, vayan comprobando los resultados conmigo. ¿Están bien? Sí, a mí me sale 336, ¿no? 36. Sí, 336,25. 33 sale. ¿Está bien el 33? Sí, 333,4. Ah, ya, está bien. Ya. ¿Y la otra? 54,7. Sí, eso sale. Ya. Entonces, todo eso, mire, tenemos que cambiarlo. Aquí también hay que cambiarlo. En la temperatura. Aquí hay que cambiarlo. Era 333, era, ¿no? Punto 4. 333.4. Entonces se va a modificar el delta de S. A ver, aquí multiplicamos de una vez. Sería 5 por 1. Vamos, me siguen, por favor. Vayan revisando. 333.4 dividido entre 273. El delta MS ya cambió a 1,98. ¿Confirmado? ¿Sí? Sí, eso sale. Ya, síganme por acá ahora. ¿Qué más cambiaría? Bueno, aquí 600, no, este está bien, este valor está bien, 600 menos 300, ese no cambió. El delta de U ha cambiado, pues, ¿no? No, está bien. Ese no cambia, 360, está bien, porque lo hemos sacado directamente con el gamma. El delta de H, ya. Este valor, entonces el que va a cambiar es el volumen 2, 54,7 aquí. Este es el que cambiaría. 54,7. ¿No? 54,7. A ver ahora. Veamos ahora. 61,3 menos 54,7. Eso lo multiplicamos por 8,31 y lo dividimos entre 0,082. Otra vez me salió mucho más chico ahora. ¿Qué pasó ahora? Seguimos. Sigue diferente, ¿no? ¿Qué nos faltó corregir? A ver. Por hacerlo rápido, miren. A ver, ¿qué no he corregido acá? Ya. Me salió. ¿Salió? ¿Cuánto salió? Aquí en reemplazar en volumen 1, en volumen 2 se confundió. Al reemplazar Sí. aquí, ¿no? Volumen. Sale Sí. lo mismo ya. 1003,2. Ya. Es que me he olvidado. Aquí he cambiado, ¿no?
Volumen 2, ¿cuánto es? 54,7, ¿no? Sí. Ya, menos el volumen 1, que es 44, pues, ¿no? Ahí está el error. 44,8. Ahora sí. Menos. Ahora sí sale. Sí sale, están los dos iguales. 1003, muy bien. Miren qué importante. Qué importante, pues, a veces comprobar los resultados así, ¿no? Por un error, miren, a veces ya saldría todo mal. Ok, muy bien. Entonces, con eso ya tenemos el inciso A. Lo que nos estaba faltando acá, porque me pide el problema también, es la gráfica, ¿no? Me pide la gráfica en este inciso, que representaría la presión versus el volumen, o sea, cómo se está dando este proceso. Ya, entonces lo anotamos acá, a ver, la gráfica. La gráfica siempre es presión versus volumen. Presión versus volumen. Entonces, esa gráfica, a ver, lo ponemos así, ¿no? Tenemos entonces acá la presión, y a ver, como es constante, la presión es una sola presión, ¿no? El volumen, entonces estamos trabajando con una sola presión acá. Supongamos que le pongamos ahí. Entonces, la presión es una sola, que es igual inclusive a la presión de oposición. Esta es la línea de la presión. Y el volumen va de un volumen 1 de 44,8 a un volumen 2 de 54. Entonces, hay un incremento de volumen. Entonces, supongamos que aquí sea el volumen 1, que acá sea el volumen 2. Entonces, en nuestro punto, el punto de partida, el punto 1 estaría ahí, el punto 2 estaría ahí, y este sería la trayectoria del proceso. Las temperaturas. Fíjense que también la gráfica es muy valiosa porque me permite también validar mis resultados, por lo menos de una forma global. ¿Por qué forma? Porque la temperatura, miren, aquí tendríamos la isoterma, la temperatura 1 sería esta, y la temperatura 2 estaría por encima. Eso significa que la temperatura 2 es mayor que la T1, y eso está bien, ¿no? Porque lo sacamos. La T2 es 333 y la 1 es 273, así que eso, si la T2 me había salido menor, allí no cuadraba, ¿no? Algo no cuadraba. Y aquí la fórmula ahora del trabajo, ¿se acuerdan? El trabajo sería la gráfica bajo la curva de la presión de oposición, y la presión de oposición es esta. Entonces, el área que sería, o si no, por esta fórmula de acá, vemos que por esta fórmula de acá, vemos que es B2 menos B1. ¿Quién es B2 menos B1? La base. Y la altura es P. La altura es P. Entonces, eso es el área de este rectángulo, y ahí tendríamos entonces el valor del menos más, ¿no? Positivo. ¿Por qué positivo? Porque es un incremento. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces el valor de la gráfica. ¿Ok? Muy bien. Ese es entonces el proceso isobárico. Vamos de una vez, hagamos el inciso B. ¿Está bien? Vamos con el inciso B. El inciso B dice que si el proceso es isocórico, claro, isocórico, ¿no? Isocórico significa volumen constante. A ver, sí, isocórico. Isocórico significa que el volumen es constante, ¿no? Un volumen es constante. Entonces sería que el volumen 1 es igual al volumen 2. Por lo tanto, ya tendríamos aquí el volumen 2 de entrada, ¿no ve? Ya tendríamos el volumen 2 aquí en la entrada. Entonces diríamos que
el volumen 2 vendría a ser igual al volumen 1 y podría eso 44,8 litros. Listo. Lo mismo, ¿no? No puedo hallar la presión 2 y la temperatura 2 por la combinada porque no conozco ninguna de las dos. Entonces, otra vez usamos el dato del calor, ¿no? Y la condición, por supuesto, que el volumen es constante. Si el volumen es constante, se cumplía otra cosa acá también. ¿Cuál es la otra cosa que se cumple cuando el volumen es constante? El delta de B sería 0, ¿no? Y si el delta de B es 0, ¿qué se cumple? Cuando no hay cambio de volumen, ¿quién es 0 también? El trabajo. El trabajo, muy bien. Entonces ya tenemos el trabajo, miren. El trabajo sería 0. Y si el trabajo es 0, de la primera ley, recuerden que siempre usamos esas tres, la combinada, la ecuación de estado y la primera ley. De la primera ley, pues sacamos que el delta de U sería igual al calor, ¿no? Claro, porque esto es así, ¿no ve? Entonces aquí quedaría simplemente el delta de U igual al calor, ¿no es cierto? Entonces acabamos de encontrar el delta de U. El delta de U sería igual al calor, vale decir 600 calorías. Entonces ya tengo el delta de U. Bueno, no estaba ya en la fórmula, pero ya tengo el delta de U. Y si tengo el delta de U, ¿qué puedo hallar ya? Si tengo el delta de U, ¿qué podríamos hallar? El delta de H, que es gamma por delta de U, ¿no? Directo. El gamma, 5 tercios por los 600 calorías. Entonces fíjense que ya tendríamos el delta de H. ¿Cuánto sale, por favor? Delta de H. 1000. ¿Eso es? Sí, ingeniero. 1000 calorías. Entonces ya tenemos el delta de H también. Si tenemos todas las variables, de una vez puedo hallar la presión 2, ¿no? De una vez la presión 2, porque nos falta la presión 2, entonces ahora sí esa puedo hacer de la combinada, ¿no? De la ecuación combinada podemos hallar la ecuación 2, ¿no? ¿Cómo era? Si el volumen es constante, me quedaría la presión 1 sobre T1 igual a presión 2 sobre T2. Entonces de aquí yo despejaría la presión 2, que sería igual a la presión 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. La presión 1 es una atmósfera, la temperatura 2, no tenemos todavía. No hemos hallado todavía ninguna de las T. Entonces, no es por acá. Todavía no se dieron cuenta, ¿no? ¿De dónde saco la T2? O la T1, la T2. ¿De dónde saco la T2? A ver, ¿de dónde sacamos la temperatura 2? Me estaba adelantando yo, ¿no? Del delta de U o del delta de H. Hace rato hicimos con el delta de H y nos equivocamos. Hagamos con el delta de U. Como delta de U es NCB por T2 menos T1, entonces de aquí despejo la T2, que va a ser igual a delta de U, NCB, ahora ahí, eso fue lo que tuvimos el error, más T1, ¿cierto? Listo. Entonces aquí ya reemplazamos la T2. ¿Está bien? Reemplazamos la T2. ¿Cuánto sería entonces la T2? La T2 sería el delta de U, que son los 600 calorías, dividido entre el N, que son 2 moles, el CB, 3 medios de R, y R sería 1,987 calorías mol Kelvin, ¿no? Más
la temperatura 1, que sería 273 Kelvin. Entonces aquí vamos calculando, por favor. Mol con mol se va, caloría con caloría se va y queda el Kelvin. Y tendríamos la temperatura 2. El 2 también se simplifica, ¿no? El 2 también se simplifica. Entonces, ¿cuánto salió? 600 dividido entre 3 por 1,987. ¿Cuánto le dio? 300, era el otro valor, ¿no? 373,7. ¿Está bien? Eso es, ¿no? ¿Salió eso? Sí, a mí sí. Está bien, ¿no? Entonces, luego sería para la presión. Recuerdan que para la presión, ahora sí ya podemos usar la que estábamos queriendo usar hace rato. Para la presión 2, pues usamos la fórmula, la combinada que decía presión 1 sobre T1 igual a presión 2 sobre T2. Entonces de aquí despejamos ya la presión 2. Que podría ser también de la ecuación de estado, no hay problema. Presión 1, T2 sobre T1, ¿no? Entonces aquí ya calculamos y voy a tener presión 2 igual a la presión 1, una atmósfera, por la temperatura 2, que es la que acabamos de calcular, 373,7 Kelvin, dividido entre la temperatura 1, que es 273 Kelvin. Entonces, la presión 2, ¿cuánto nos da? La presión 2 sería igual a ¿cuánto? 373 por 1 dividido entre 273 nos da 1,37, ¿correcto? 1,37 atmósferas. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Ya tenemos entonces la presión 2. ¿Salió eso? Sí, Ya, ahora sí ya tenemos presión 2, temperatura, presión 2 y temperatura 2. Nos faltaría solo el delta de S, ¿no? Solo el delta de S nos faltaría. Entonces, para el delta de S, ¿qué tendríamos acá con el delta de S? La ecuación larga, ¿se acuerdan? La ecuación del delta de S. Delta de S es igual a NCB logaritmo de T2 sobre T1 más NR logaritmo de B2 sobre B1. Aquí hay un término que se hace cero. ¿Cuál es el que se hace cero acá? El logaritmo, ¿no? Como B2 y B1 son iguales, esto se simplifica, y entonces logaritmo de 1, ¿no? Esto me quedaría, no, claro, esto de acá, todo el logaritmo sería 0, ¿no? Porque es logaritmo de 1. Entonces el delta de S, fíjense que queda reducido, ¿no? El delta de S quedaría aquí entonces, el delta de S sería el N, 2 moles, por el CB, 3 medio, de R, 1,987 calorías, mol Kelvin, por el logaritmo de la T2 sobre la T1, que era 373,7 Kelvin, dividido entre 273 Kelvin. ¿No? Quedaría reducido a eso. Entonces veamos a ver aquí, Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, y tendríamos el delta de S. ¿Cuánto sería el delta de S? El 2 también se va, ¿no? El 2 también se va. Entonces quedaría el 3 por 1,987 por el logaritmo de 373,7
dividido entre 2,73. ¿Cuánto me da eso? 1,87. ¿Puede ser? Sí, eso sale. Calorías sobre Kelvin. ¿Listo? Ya está, ¿no? Entonces lo que nos faltaría solo sería hallar la gráfica, ¿no? La gráfica, presión versus volumen. Ya está todo, ¿no? A ver, ya está. Es bueno eso que lo estoy marcando para que no se olviden de algún dato. Entonces ya con esto hacemos la gráfica. En este caso me dice es un volumen constante, es un isocórico. Entonces el isocórico es un solo volumen. Entonces, a ver, agarramos y si este es el eje de mi presión, este sería el eje de mi volumen. Entonces ahora miren, me dice que el volumen es uno solo, ¿no? El volumen es uno solo, me dice. ¿Cómo sería ese volumen solo? Ese volumen sería un solo volumen. Volumen 1 es igual al volumen 2. Entonces está ahí, digamos, la isocórica. La presión, la 1 sigue siendo una atmósfera. Está acá la presión 1. Y la presión 2 subió, ¿a cuánto subió? La presión 2 subió a 1,37. Entonces la presión 2 está por acá, por decir. Bueno, no, yo no, digamos que no lo hago a escala, ¿no? Lo importante es tener una idea de cómo se forma, ¿no? Entonces no está a escala esto, pero bueno, esa es la relación de los puntos, la proporción, sobre todo la proporción que nos interesa, ¿no? Entonces fíjense que aquí estaría el punto 1, acá estaría el punto 2, y las temperaturas. Eso sí, siempre las temperaturas me dan una pauta de que están bien o no el proceso, ¿no? O los valores. Esta de acá es la temperatura 2. Esta de acá sería la temperatura 1. La T2 debe ser mayor y está bien. Entonces está bien el sistema. Y de aquí, bueno, nuestro proceso sería esto de acá. Y fíjense que el trabajo no se grafica acá, ¿no? Porque no hay trabajo y no hay área bajo la curva. Así que aquí el trabajo es 0, así que no hay y ya estaría. ¿Listo? Bueno, y para terminar, tenemos 5 minutos. Tendríamos ¿está bien? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Se entendió? Espero que sí. ¿Está bien? ¿Ninguna pregunta? Sí, se entendió, claro. Muy bien, nos queda el isotérmico reversible. A ver, ¿qué pasa con el inciso B? O C más bien, ¿no? El C. Dice, si el proceso es isotérmico, ¿qué más decía? Isotérmico reversible. Reversible. Bien. Isotérmico reversible. Bueno, cuando me dice isotérmico reversible, de entrada, significa que la temperatura es constante, y en otras palabras, que la T1 es igual a la T2 y sería 273 Kelvin, ¿no? Quiere decir que en nuestra, a ver, lo voy a poner acá otra vez, para ir rayando. Aquí lo que siempre, lo que nos piden o lo que siempre hallamos, lo voy a poner aquí, era presión 2, temperatura, bueno, en este caso la temperatura, claro, temperatura 2, volumen 2, calor, trabajo, no, el calor no, porque el calor es dato, ¿no? El calor nos lo dieron de dato, así que trabajo, delta de U, delta de H y delta de S. Todo eso es lo que nos piden siempre. Entonces está aquí. La temperatura, porque es constante, ingeniero.
Sí, está bien. La temperatura 2 es constante, ya la tenemos porque me dice que es isotérmico, ¿no? Ya estaría la temperatura 2. ¿Ok? Y otra vez volvemos a usar, no puedo usar la combinada ni la de estado porque no conozco ni la presión 2 ni el volumen 2, pero sí vuelvo a trabajar con el tema del calor. Entonces, como el dato es el calor, entonces recuerdan quién usamos. Como no puedo usar la combinada, ¿cuál es la otra fórmula? Ni la de estado. ¿Cuál es la fórmula que siempre nos ayuda, nos permite? La primera ley. La primera ley dice que el delta de U... bueno, hay algo más, ¿no? La temperatura es constante. Si la temperatura es constante, ¿quién es cero? El delta S es cero. El delta de T, ¿no? Y si el delta de T es cero, ¿quiénes son cero también de entrada? Delta U y delta H. Delta de U es 0 y delta de H es 0. Entonces, ya tengo el delta de U y ya tengo el delta de H. Muy bien, eso también nos estamos olvidando. Entonces, ahora sí volvemos con la primera ley, ¿no? Decíamos que la primera ley es delta de U igual a menos el calor menos el trabajo. Entonces, en este caso, como delta de U es 0, entonces significa que ya tengo el trabajo. El trabajo va a ser igual al calor y entonces valdría, permítame, significaría entonces, les decía que entonces significa que el trabajo sería igual al calor, pero el calor está en calorías, ¿no? 600 calorías. Eso debo convertirlo a julio. Entonces decimos que, claro, una caloría es 4,18 julio. Y de esa forma ya tendríamos el trabajo también. Caloría con caloría se va y quedaría julio. Entonces, ¿el trabajo cuánto sale? 600 por 4,18 dividido, bueno, entre 1. Eso me da, caramba, salió mal. ¿Cuánto da? 2508. Sí, 2508. Exacto, ¿no? Julio, perfecto. Ya tengo el trabajo. Bien, ahora me faltaría solo la presión 2 y el volumen 2, ¿no? Solo la presión 2 y el volumen 2. Permítame, voy a traerle este valor acá. Entonces ya tengo el trabajo. Entonces ahora sí, ¿cómo lo que hacíamos? Recuerdan, usábamos el delta de U, el delta de H en los otros dos incisos para calcular la temperatura, la presión 2 o el volumen 2 en este caso. En este caso, como no tengo delta U y delta de H, el dato que voy a usar es el trabajo, el que acabo de calcular. ¿No ve? Ese es el que tengo que usar para hallar la presión 2 y el volumen 2, porque ahí está, de hecho, el trabajo contiene las variables de presión y volumen. Entonces, decimos de la definición de trabajo, ¿no ve? Es esta. Presión de oposición por diferencial de volumen de B1 a B2. Allá, muy bien. Nos estamos olvidando de algo. Si la presión es, ¿cuánto valdría la presión de oposición? O sea, ahí, este dato es importante. Es reversible. ¿Qué significa que sea reversible? ¿Qué dato me está dando con eso? Eso, miren, no lo habíamos tomado en cuenta. Cuando es reversible, ¿qué dato me da? Que la presión de oposición es la presión del gas y que vale nRT sobre volumen. Entonces, eso reemplazamos acá, ¿no? O sea, la presión de, como el proceso es reversible, si es reversible, la presión de oposición es la presión del gas. Y entonces eso reemplazamos en la fórmula del trabajo.
El trabajo va a ser igual a la integral de la presión de posición nRT sobre volumen por dB de B1 a B2, ¿ya? Y como es constante todo esto, nRT saldría de la integral, ¿no? Y me quedaría nRT y sería la integral de dB sobre B. ¿Y cuánto es esa integral de dB sobre B? La integral conocida, ¿no? Es el logaritmo de B2 sobre B1. Y ya está, miren. Y con eso, entonces, tendríamos el valor del trabajo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, reemplazamos aquí. A ver, ¿cómo me quedaría? El trabajo sería igual al N, que son 2 moles, ¿cierto? Por el valor del aire, que en este caso, como estoy sacando trabajo, usaría el aire con Julio. Vale decir 8,31 Julio mol Kelvin por el logaritmo de B2 sobre B1, ¿no? De B2 sobre B1. Y ese logaritmo de B2 sobre B1, el B2 vale, ya lo teníamos. No, pues estamos mal. Perdón, estaba pensando yo. Hay un error acá. Bueno, se dan cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, llegué hasta acá nomás porque resulta que no tengo el B2, sí tengo el B1, 44,8, y claro, tengo dos incógnitas, B2, bueno, en realidad la incógnita es B2, ¿no? Porque el trabajo lo tengo. ¿Se dan cuenta, no? Estaba yo haciendo ahí. En realidad lo que tengo que hacer es, antes de reemplazar datos, tengo que despejar, ¿no? Claro, para eso estoy haciendo. Entonces, de acá despejo el volumen 2. ¿Por qué? Porque conozco, o sea, tengo de datos el volumen 1, la temperatura tengo, los moles tengo, el trabajo tengo, así que esto que estaba haciendo todavía no. En realidad todavía, primero tengo que hallar el volumen 2. ¿Cómo hallamos el volumen 2 de acá? ¿Cómo hallaríamos el volumen 2 de acá, de este proceso? Bueno, hay que despejar del logaritmo, ¿no? Entonces, este lo paso a dividir, fíjense, ¿no? Y me quedaría solamente el logaritmo. A ver, esto me quedaría así, miren. Logaritmo de B2 sobre B1 igual a el trabajo sobre NRT, ¿no? El trabajo sobre NRT. Y luego, por definición del logaritmo, ¿no? Lo voy a poner acá, miren. Si ustedes recuerdan, cuando yo tengo, lo voy a poner aquí. Cuando ustedes tienen un logaritmo de A en base B igual a C, por propiedad del logaritmo, espérense un ratito, aquí lo veo. Cuando ustedes tienen, ¿no es cierto?, logaritmo de A en base B igual a C, esto uno despeja el A, y A es igual a ¿cuánto? A B elevado a la C, ¿no? Así, esa es la definición del logaritmo. Entonces, aplicando eso acá, para despejar el volumen 2, entonces esto nos quedaría así. B2 sobre B1 igual a E elevado a todo ese valor, W, N, RT. ¿No? NRT. Y de aquí despejaríamos el volumen 2. El volumen 2 sería igual a B1 por E, el trabajo dividido entre NRT. Listo. Ahora sí, miren. Ahí estaría la fórmula. Entonces eso tendríamos que reemplazar. B2 igual al B1, vamos reemplazando a ver, es el 44,8 litros por el valor de E elevado a el valor de el trabajo. El trabajo vale 2.508. A ver, aquí me van siguiendo. 2.508 julios. Ese es el W. Dividido entre N,
es todo lo que está elevado al exponente, o es el exponente. 2 moles, la Eres sería en julio 8,31 julio mol Kelvin, por la temperatura es constante 273 Kelvin. Ya está. Bueno, vamos a acomodarlo esto porque está muy arriba, ¿no? Está muy arriba esto, así que, ¿está bien? Todo lo que acabo de calcular ahí es el valor del exponente, ¿no? El valor a la cual está elevado E. El E es todo eso. Entonces, miren las unidades. Aquí también es importante la calculadora, ¿no? No equivocarse. Vayan calculando el mol, mol, Kelvin, Kelvin, julio, julio. Tienen que simplificarse todas las unidades aquí. Entonces, ¿cómo lo calculan eso? Primero háganlo de arriba. A ver, vamos calculando. A ver, vamos, 2508 dividido entre... O lo pueden hacer directo también. A ver, voy a hacerlo directo. 44,8 por el valor de E, el inverso del logaritmo, ¿no? E elevado a ¿qué cosa? Paréntesis. 2000. Vamos calculando, a ver todos. 2508. 2508 dividido eso entre 2 por 8,31 por 2,73. Ya está. Me salió 77,86. ¿Cómo Sí, les ha eso salido? sale. Muy Eso bien. sale. Eso sale, hijo. Perfecto. Qué bueno. Si nos equivocamos ya somos varios. Volumen 2 sale 77,86 litros. Ok, listo. Volumen 2, ¿dónde tenemos? Acá era, ¿no? Volumen 2. Y ya está. Si tengo el volumen 2, ya puedo hallar la presión 2, ¿no? Por la isoterma, por la ecuación, ¿no? Entonces, de la fórmula de presión 2, no. Presión 1V1 igual a presión 2V2 de la combinada, ¿no ves? Entonces, de aquí despejaríamos la presión 2, que sería presión 1V1. También podríamos usar la de la ecuación de estado, ¿no? Sobre volumen 2. Reemplazamos. La presión 1 era 1 atmósfera. El volumen 1, 44,8 litros. Dividido entre el volumen 2, que acabamos de calcular, 77,86 litros. ¿Cuánto da? Litros con litros se va. Y quedaba la presión 2. ¿Cuánto dio? 44,8 dividido entre 77,86. 0,57. Miren algo interesante aquí. Si se dan cuenta, el volumen aumentó, pero a diferencia de todos los otros casos, la presión bajó a 0,57, ¿no? 58 redondeado. 58 redondeado. Ajá. A ver. Ya está. El delta de S. Nos está faltando el delta de S. El delta de S. El delta de S era... el delta de S. ¿Dónde está? Aquí está. El delta de S era N CB logaritmo de T2. Este término sería 0 por la igualdad de las temperaturas y solamente me quedaría el segundo, que es NR logaritmo de B2 sobre B1, ¿no? Entonces, reemplazando aquí, recuerdan, este término de acá sería 0, porque la temperatura es la misma. Entonces, solamente me quedaría el N, 2 moles, por la R, 1,987 calorías, mol Kelvin, por el logaritmo de los dos del volumen. Volumen 2, 77,86 litros, sobre el volumen 1, que era 44,8 litros. Por favor, ¿cuánto sale eso?
tendría el delta de S igual a, ¿cuánto saldría eso? 2 por 1.987 por el logaritmo de 77.86 dividido entre 44.8. 2.19, 2.2 prácticamente. ¿Está bien? ¿Sale eso? Sí, Ya está. Y con ese tenemos ¿Vieron que es importante hacer esto de ir marcando acá, no? Porque eso me permite no olvidarme de algún cálculo. Ahora, la gráfica. Aquí la voy a hacer la gráfica en este espacio. De la gráfica, aquí sería la gráfica de presión versus volumen. Bien. ¿Qué tenemos acá? A ver, permítanme, vamos a hacer los ejes. Tenemos aquí, voy a escribir el volumen. Tenemos dos volúmenes, siempre mayor y otro menor. Tengo la presión. La presión. ¿Ok? Aquí lo que le quería mostrar. Miren ahora, a diferencia de los otros casos, la presión bajó. ¿Se dan cuenta? La presión ha bajado acá, a diferencia de los otros casos. ¿Cómo está esto? A ver, la presión 1 es una atmósfera, ¿no? Entonces, digamos que aquí esté la presión 1 de una atmósfera. Perdón. Una atmósfera. Y la presión 2 es 0,58, o sea, bajó. Acá está la presión. El volumen 1, no hay problema, es 44. Y por decir aquí estaríamos, supónganse que aquí está el volumen 1 y el volumen 2 sigue mayor. Entonces miren ahora, el punto 2 ahora está abajo. Y el punto 1 está en la parte, está más arriba ahora. Así está. ¿Y qué pasa con la temperatura? La temperatura es una sola. Entonces esto es una sola gráfica, ¿no? Esta de acá, digamos que esta de una sola gráfica, la de la temperatura. Es una sola T. Y aquí tendríamos los puntos entonces entonces el punto 1 estaría acá y el punto 2 estaría ahí, ¿no? ¿Cuál sería nuestra curva? La trayectoria es esa línea, esa curva, esta de acá. Iría en ese sentido, ¿no? De B1 a B2. Y el trabajo, ¿se acuerdan que habíamos visto antes ya esto, no? El trabajo es de la forma, es reversible, y es la presión de oposición es, bueno, siempre el trabajo es con el delta de B como base, y lo que cambia es la altura, y la altura es la presión de oposición. Y la presión de oposición ha estado entre las dos presiones, desde la 1, o sea, la presión de oposición empezó con la 1 y terminó con la 2. Entonces es el área bajo la curva, acá. Todo ese sería el trabajo. Recuerden que el trabajo reversible es siempre bajo la curva del proceso, ¿no? Bajo la curva del proceso. Y ahí estaría el trabajo. ¿Listo, jóvenes? Ahí está, miren. ¿Ya? Ese sería el trabajo. A ver, miren, así rapidito, aunque ya estoy sin tiempo, pero ya que estamos con esto, ¿qué pasaba si en este caso, qué sucedía si me pedía como no lo pide, pero un inciso D, si el proceso es isotérmico, igual que el anterior, pero es irreversible. Irreversible. ¿Qué cambia el hecho de que sea irreversible? ¿O qué no va a cambiar aquí? Se dan cuenta, a ver, ¿qué sucede si el proceso ahora es irreversible? Sigue siendo isotérmico. No va a cambiar para nada
sigue siendo el delta de U0, sigue siendo el delta de H0, ¿no? ¿Qué más? Claro, y sigue siendo el calor igual al trabajo. O sea, eso se mantiene. Pero cambia ya las cosas. Fíjense que, no, y de hecho el trabajo también seguiría siendo lo mismo, lo que hemos calculado acá. 600 calorías, ¿no? Las 600 calorías que equivalen al mismo trabajo, 2.508 julio. 2.508 julio. O sea, eso se mantiene, sigue siendo igual, ¿ya? Sigue siendo igual eso. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? O sea, fíjense que el delta de U0, el delta H0, el trabajo 0. ¿Qué más? Va a cambiar todo el resto. ¿Por qué? Porque fíjense que el volumen 2 lo sacamos con esta fórmula que solo es para el reversible. Y del volumen 2 salió la presión 2 y de ahí salió la delta de S. Entonces, estas tres últimas variables se van a modificar cuando tenga yo un proceso isotérmico reversible. ¿Por qué? Porque ya no puedo usar esta fórmula del trabajo. ¿Cuál es la variante principal aquí? La variante principal es que entonces la presión de oposición es la presión 2 y es una presión constante. Si es así, entonces la fórmula del trabajo que llevaba de B1 a B2 con presión de oposición por dB, como la presión es constante, sale de la integral y queda B2 sobre B1, miren. Entonces de aquí hay que despejar el volumen 2 y la presión 2, ¿no? ¿Por qué? Porque de esto yo conozco el trabajo y conozco el volumen, ¿no? No puedo hacer con delta U y delta H porque esos son cero. Y aquí entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Pues trabajamos acá o combinamos también con la ecuación de estado. Lo hicimos, creo que el otro día, lo hicimos cuando hicimos, el anterior vez hicimos uno de estos parecidos. Entonces, como no tengo la presión 2 y el volumen 2, me deshago de uno de ellos. ¿Cómo me deshago de uno de ellos? Con la ecuación de estado. Presión 2 es igual a nRT2, ¿no? nRT2 sobre volumen 2, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos y reemplazamos eso en nuestra fórmula del trabajo, B1, entonces el trabajo sería igual a la presión 2, que sería nRT2 sobre volumen 2 menos el volumen 1. Ya está. Y de ahí fíjense que la única incógnita, ¿no? La única incógnita sería el volumen 2. ¿Ya? La única incógnita sería el volumen 2. Y dada aquí hay que trabajarlo, ¿no? A ver, rapidito, a ver cómo, un poco, a ver, lo ordenamos esto. Sería W por B2 igual a nRT2 por B2 menos nRT2 por B1. Perdón, la T es la misma, pues, ¿no? La T no es T2, es T nomás, porque es constante, ¿no? nRT es una sola temperatura. Entonces, ahí está. ¿Listo? Entonces, de aquí, miren, ¿está bien? ¿Me siguen, por favor? Aquí, entonces, lo que tengo que hacer es despejar el volumen 2, que está en ambos lados. Entonces, si uno agarra, lo pasa a la izquierda y lo factoriza, quedaría volumen 2 o... para que no me quede el negativo, a ver, vamos a hacerlo por parte para no equivocarme. Es como que me quede, digamos, a este lado el nRT1, perdón, nRTB1, y aquí quedaría el nRT volumen 2 menos el trabajo volumen 2, ¿no? Y de ahí ya factorizo el volumen 2
el volumen 2 sería entonces igual a nRT por volumen 1 dividido entre nRT menos el trabajo. Y ya es reemplazar eso entonces, ¿no? Sustituimos eso, ya está, miren. Si ustedes lo sustituyen, a ver, tendríamos el volumen 2 sería igual a 2 moles por la R, que vale, miren, aquí la R reemplazamos en atmósfera litro, ¿no? Para que me salgan los litros. 0,082 atmósfera litros, esto es sobre mol Kelvin, por la temperatura, es una sola, 273 Kelvin, vamos calculando, por el volumen 1, 44,8 litros. Y esto dividimos, ¿no? Esto dividimos, volumen 2, entre N, 2 moles, la R, 0,082 atmósfera, litros, mol Kelvin, por la temperatura, 273 Kelvin, menos el trabajo. Y el trabajo, miren, allá estaba, lo teníamos 2508 julios. Ojo aquí, lo voy a hacer con este rojo. No puedo restar acá atmósfera litro con julio. Entonces este julio lo debo convertir a atmósfera litro, así que aquí hay que hacer un cambio. Hay que convertir 8,31 julios, miren este cambio, es importante, 0,082 atmósfera litro. Y fíjense que recién ahí, a ver, veamos las unidades. Miren, a ver, el atmósfera de arriba se va con estos dos que factorizo de abajo. El mol de abajo con el Kelvin. A ver, el Kelvin se va con el Kelvin de ahí. El mol de arriba. ¿Dónde está el mol de arriba? Bueno, aquí el julio se va con el julio. ¿Qué más me queda acá? Ya. El litro. A ver, hay algo anda mal acá, ¿no? NRT, ¿ve? Están mal las unidades. Entonces nuestra fórmula está mal. Miren, eso es importante también, las unidades. No cuadra aquí, ¿no? Atmósfera se va, el litro. No, está bien. A ver, este litro, con este litro se factoriza y se simplificaría con este de acá. Ya, me queda un litro, ¿está bien? Está bien. El mol con el mol de acá se va, ¿está bien? El Kelvin de acá abajo con el Kelvin de acá se va. Y este Kelvin con este Kelvin también se va. Sí, correcto. También las unidades. Yo estaba preocupado. Miren, este mol se va con este mol. Este Kelvin se va con este Kelvin. Aquí solo queda litro. Julio con el julio se va. Esta atmósfera, con esta atmósfera se factoriza y se simplifica con la atmósfera de arriba. ¿Ya? Este mol de acá se fue con este mol de acá. ¿Ya? Este Kelvin se fue con este Kelvin de acá. Así que solo queda el litro. ¿Está bien? El mol con el mol se va acá, el Kelvin con el Kelvin se va acá. Así que arriba solamente queda atmósfera litro, 2 litros, litros cuadrados. Este litro, 1 litro de arriba se va con los dos de abajo, la atmósfera se va también y solamente queda el litro arriba. Este mol con este mol, este Kelvin con este Kelvin, este es sí, está bien. ¿Y cuánto salió entonces mi volumen 2? A ver, ¿cuánto quedó? Y ya con el volumen 2 se halla todo, ¿no? A ver, cuidado ahí con esta fórmula que es larguita, ¿no? 2 por 0,080. A ver, vamos calculando rapidito. A mí me 2, salió 100,17. ya, a ver, ¿alguien más compruebe? 273 por 44,8 dividido entre 2 por 0,082. ¿Alguien Sí, más eso sacó? igual me salió a mí. Menos 2508. ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto le salió?
100.17. Correcto. 100.17. Podemos rendarlo a 100.2 litros. Ya está. 100.2 litros. Y listo. Ahora, con ese volumen, permítanme, voy a... Acá lo vamos a poner este. Ya, está bien ahí. Con ese volumen 2, puedo hallar ahora, a ver, ya tengo el volumen 2. ¿Dónde estábamos? Recuerdan que con eso, a ver, ya teníamos el trabajo, ay, perdón, el trabajo era, acá, el trabajo era igual, el delta U0, el delta H0, ¿no? Y con esto acabamos de hallar, bueno, la T2 es la constante. Con esto acabamos de hallar el volumen 2, entonces me falta la presión 2 y el delta DS. Entonces, la presión 2 la hacemos de la misma ecuación de la combinada, ¿no? Entonces, para la presión 2, despejamos, ¿no? La presión 2 va a ser igual a la presión 1 por volumen 2 sobre, está mal esta fórmula, ¿no? Ya. Presión 1, volumen 1 sobre presión 2, sobre volumen 2. Yo me estoy apuradito, así que ya está. Está bien, ¿no? De la ecuación combinada es la misma que hace rato. Entonces tendríamos una atmósfera por 44,8 litros dividido entre el volumen 2 que acabamos de calcular, 100.2 litros. ¿Cuánto me sale la presión 2, por favor, rapidito? 0,44. 0,44 atmósfera. ¿Ya? ¿Está bien? Y el otro era el delta DS, ¿no? El delta DS directamente recuerda que es NR logaritmo de B2 sobre B1 porque la primera parte se hizo 0, entonces era aquí 2 mol por 1,987, la misma fórmula que usamos en el anterior, caloría, mol Kelvin. Como cambió el volumen, pues va a cambiar el delta DS también. Ahí está, sobre 44,8 litros, ¿no? Y ahí tendríamos el delta DS. Ya, ¿alguien lo calcula, por favor? Y lo que quería mostrarles mientras lo van calculando es la gráfica. ¿Qué pasó acá con la gráfica? Vamos, calcule alguien, por favor. 3.19. 3.2. Ya, comprobado entonces. 3.2, ¿está bien? Sí. 3.2 caloría sobre Kelvin, ¿ya? Ok. Esto ya no estaba en la pregunta, ¿no? Estamos tardando un poco más, pero era importante. Mire, con esto hemos practicado casi todos los casos. Ya estarían listos para el examen. Entonces aquí tendría presión. El punto 1 sería el mismo, ¿no? Claro, el punto 1 nunca cambia. Lo que está cambiando aquí lo teníamos el punto 1 más arriba. Ajá. Este punto 1, les decía, pues que no se modificaría el punto 1. Lo teníamos acá. Ahora la presión 2 es 0,44. Bajó un poco más, ¿no? Porque acá era la presión 2, era 0,58. Está un poquito más abajo ahora la presión 2. La presión 2 está más abajo. Digamos que aquí estaba el volumen 1. Y el volumen 2 era 100 acá. ¿Y allá cuánto fue el volumen 2? Era 77. Ah, el volumen aumentó en comparación al otro. El volumen 2 está por acá, por decir. Claro. Entonces, si nosotros agarramos, un poco para que tengan la idea de cómo estaba antes, antes como que estaba por acá. La presión 1 estaba más arriba y el volumen 1 estaba menor, estaba aquí. Entonces como que el punto estaba ahí. Y ahorita miren, el punto se fue más abajo.
¿Dónde está la línea de la isoterma? Esa no cambia. La isoterma sigue siendo esta. La isoterma sigue siendo esa. La trayectoria como que fue más larga ahora, ¿no? La trayectoria del proceso como que ha sido más larga ahora, miren. La trayectoria es toda esta. Antes se quedó ahí, en ese punto. Ahora agarra y baja más, va hasta allá. Y ahora la pregunta es, pero el trabajo tiene que ser lo mismo, ¿no? Claro, el trabajo no cambia. Entonces, solo que en tamaño, ¿no? Pero en área cambia, ¿no? O sea, en la forma. Claro, fíjense que acá era todo el área bajo la curva, porque la presión de oposición variaba desde 1 a 2. En este caso, la presión de oposición, ¿quién es? Es la presión 2. Por lo tanto, la curva o el área del trabajo estaría bajo esa línea, bajo esta de acá. Y claro, siempre la base es delta de B. Entonces, miren lo interesante aquí. Claro, le quitamos toda esta área, ¿no? Pero esa área se ha compensado con esta área de acá. Entonces, hace que el trabajo sigue siendo el mismo. Solo que ahora cuando es irreversible, tiene esta forma en este caso, ¿no? Y seguiría ahí. ¿Listo, jóvenes? Ahí estaría la diferencia entre esas dos, entonces. ¿Ya? Bueno, jóvenes, por favor pongan su nombre. Los dejo acá. Les decía que tengo, ya me pasé, tenía. Les dejo acá. ¿Ya? Cerramos aquí. Por favor pongan sus nombres y les paso la clase. Si Dios, bueno, ya miren, con esto están listos para el examen. Despejamos dudas el próximo jueves, si Dios nos lo permite. Y cerramos acá. Ingeniero, no se olvide de Recording subirlo stopped. a la clase Ya. virtual de AguasRM virtual. Ya, sí. La El parte compañero. donde usted nos indica al comienzo de este tema, Ajá. donde nos explica qué diferencia isotérmico, isobárico, isocórico, Ya. todo eso. Ya, ok. No se olviden si tiene hay un chico un compañero que siempre graba, ¿no? ¿Grabó ahora o no grabó? Bueno, también lo grabamos. ¿Qué fecha hoy es? Hoy es 2 de julio. 2 de julio ya. Qué barbaridad, se fue 2 de julio había sido ya ahora. Ok. Entonces, listo, jóvenes, pongan su nombre, nos vemos. Buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego. Les comentaba que solamente hoy vamos a tener la primera parte de la clase. Ok, ya se los paso la pizarra.